Curso de Fisiopatología. Docente Heriberto Flores Santián. Integrantes: Romiche Fiestas, Lozada Delgado, Quispe Prado Diana, Romero López, Amaya Gutiérrez, Maita Rajos. Úlcera péptica. Los alimentos ingresan al cuerpo a través de la boca y se desplazan por el esófago hasta el estómago. El estómago produce ácido y una enzima denominada pepsina que ayuda al proceso digestivo. El revestimiento del estómago está protegido de los ácidos digestivos por una capa delgada de mucosidad y a veces puede producirse un desequilibrio entre la mucosidad protectora y de los líquidos digestivos, como los ácidos del estómago y la pepsina. Cuando esto ocurre, se puede formar una úlcera. La úlcera es una llaga que daña el revestimiento del estómago. Los síntomas de la úlcera gástrica pueden incluir dolor abdominal después de una comida, náuseas, vómitos, pérdida de peso y cansancio extremo. Estas úlceras gástricas pueden deberse a una infección causada por una bacteria denominada Helicobacter pylori. Esta bacteria se encuentra en el estómago y puede modificar la capa de mucosidad que protege el revestimiento contra los ácidos digestivos. El cigarro, los alimentos y las bebidas que contienen cafeína, el consumo de alcohol y determinados medicamentos pueden contribuir al desarrollo de las úlceras gástricas. Anatómicamente, el estómago es una estructura sacular que en estado de reposo tiene un volumen de 50 mililitros en un adulto promedio, pero puede recibir cerca de 1.500 mililitros de alimentos y jugos gástricos durante su distensión máxima. Tiene una curvatura menor cóncava y una curvatura mayor convexa, y el estómago se divide en 4 regiones: cárdiax, fondo, cuerpo y pílori. En la curvatura menor vamos a encontrar una estructura que se llama cisura angularis. Es quien determina el límite del cuerpo del estómago con el antro. Esta porción antral es prácticamente la porción más patológica. Acá se presentan las úlceras gástricas en su mayor proporción y el cáncer gástrico. Es la zona más patológica. En la morfología interna del estómago cuenta con 3 capas: longitudinal externa, la circular media y la oblicua interna. Tenemos la capa mucosa, que va a tener unas presentaciones rugosas y se les llama las arrugas gástricas. Aquí tiene unas depresiones que se llaman las criptas gástricas, y en estas depresiones se ubican las glándulas gástricas con sus respectivas células. Ahora vamos a sacar las arrugas gástricas y vamos a ver su anatomía. En todo el espectro interno del estómago es rugoso, formado por las arrugas gástricas. Son pliegues longitudinales en toda la extensión del cuerpo del estómago. Encontramos unas depresiones que se llaman las criptas gástricas, y aquí en las criptas gástricas vamos a ubicar las glándulas gástricas. La membrana mucosa está prácticamente tapizada por una secreción mucosa llamada mucina, y es el que protege prácticamente todas las paredes internas del estómago, tanto la membrana de la mucosa, submucosa y la capa muscular. Cuando se deteriora la mucosa del estómago por efecto del ácido clorhídrico, comienza a aminar y hacer reacciones inflamatorias, forman las gastritis. Y si va acompañado por una bacteria llamada Helicobacter pylori, este se implanta en la cripta gástrica, no se implanta en otra zona y se queda a habitar en este medio ácido. Las glándulas gástricas tienen mayor tipo de células epiteliales. En las formas descriptivas vamos a ver 4 tipos de células. Solamente en las glándulas gástricas de este tipo son células secretoras, secretan diferentes tipos de sustancias en la parte interna de la luz del estómago. Tenemos la célula superficial, que en contacto con la luz de las arrugas gástricas del estómago encontramos las células de superficie. Este tipo de célula secreta moco y tapiza como una película toda la porción rugosa del antro pilórico y del cuerpo del estómago. Encontramos otro tipo de células epiteliales, las del cuello, que su función es secretar también moco. Tenemos las células parietales, que es estimulada por la hormona gastrina para la estimulación y formar el ácido clorhídrico. Esta célula secreta el factor intrínseco, que sirve para sintetizar y absorber la vitamina B12 del intestino delgado.
Al límite de la parte inferior de la capa mucosa encontramos la célula principal que secreta dos tipos de fermentos digestivos, el pepsinógeno y la célula pilórica, o G, que elabora la gastrina. Este tipo se ubica en la porción antral. En mayor cantidad secreta la hormona gastrina para estimular a las células parietales para formar el ácido clorhídrico. Úlcera péptica es una enfermedad multifactorial que genera alteración en la mucosa gástrica o duodenal, que surge cuando se deterioran o agotan los factores de defensa de la mucosa por factores luminales agresivos como es el ácido y la pepsina. Las úlceras se extienden a través de la muscular mucosa y suelen tener un diámetro de 5 milímetros. En la parte inferior van a ver ustedes forma normal de erosión y ulcerosa que se presenta en la capa mucosa. En la erosión son lesiones superficiales de curación rápida, además que no generan cicatrices, mientras que una ulceración son lesiones más graves y profundas. Hay presencia de cicatrices y en casos severos puede haber incluso presencia de sangre. Aquí vamos a ver una erosión y una ulceración. Son las lesiones que se pueden presentar. Tenemos tipos de úlcera. Úlcera duodenal es la más frecuente, el 90% por Helicobacter pylori, y se desarrolla en el bulbo duodenal. Su epigastralgia aparece 2 a 3 horas antes de la ingesta de alimentos y se alivia con la ingesta de alimentos y antiácidos. En la úlcera gástrica es de 65% de Helicobacter pylori, tiene más riesgo de neoplasia, se ubica en la incisura angular, aparece en la ingesta de alimentos y esto no va a aliviar. La úlcera duodenal, el bulbo duodenal es el lugar donde más frecuentemente se localizan las úlceras. Las úlceras del duodeno son más frecuentes en personas jóvenes y predominan en el sexo masculino. Se acompaña con hipercloridria, con valores altos, y su recidiva está en relación con los cambios de estación, otoño y primavera. Su complicación más frecuente es la hemorragia, luego de la perforación y el síndrome pilórico. Puede ser asintomática y su primera manifestación puede ser una complicación. El examen del abdomen revela aumento del tono del recto derecho, dolor epigastralgia y en ocasiones hiperestesia. Causa más frecuente para desarrollar la úlcera péptica son las infecciones por Helicobacter pylori y el uso crónico de AINES. También puede ser poco frecuente el síndrome de Solling-Ellinson. Este síndrome es una enfermedad ulcerosa grave caracterizada por múltiples ulceraciones y diarrea refractaria. La etiología de la úlcera duodenal es un 95% de Helicobacter pylori, 5% por AINES y menor de 1% del síndrome de Solling-Ellinson. En la úlcera gástrica, el 70% por Helicobacter pylori, el 25% por AINES y 5% por adenocarcinomas. Helicobacter pylori se transmite vía fecal oral. El 50% de las personas está infectada. Del 10 al 30% hacen patología y se inicia con una gastritis aguda, pero más frecuente es crónica. Luego se produce una lesión dependiendo de la ubicación. Si es en el antro, una hipersecreción de ácido, es una úlcera duodenal. Si es en el cuerpo, es una hipersecreción de ácido en la úlcera gástrica, y es pancreatitis y es linfoma gástrico, ¿no? El Helicobacter pylori se asocia a varias enfermedades, como son la úlcera duodenal, el cáncer, la gastritis, la duodenitis. Es una bacteria gram negativa en forma de espiral de 3,5 milímetros de longitud y 0,5 milímetros de grosor, dotada de flagelos unipolares. Posee una actividad latente de ureasa y segrega mucopolisacáridos y catalasas. Secreta además una proteína
Y en los países en desarrollo, los estudios epidemiológicos sugieren que la transmisión fecal oral es a través del consumo de agua contaminada, el mecanismo principal de infección. Factores patogénicos. La infección de Helicobacter pylori se da por infección de Helicobacter pylori y Aedes. Son, como se ha mencionado, los factores que más comúnmente comprometen la resistencia de la barrera mucosa frente a la actividad ácido péptica. Nadie duda hoy en día que el Helicobacter pylori presenta el principal agente causal de la úlcera gastroduodenal. Sin embargo, la presencia de este Helicobacter no es suficiente por sí misma para provocar la enfermedad ulcerosa. Es decir, el microorganismo sería un factor necesario en la mayoría de los casos, pero no suficiente. Se desconoce el motivo por el cual algunos sujetos infectados por el Helicobacter pylori parecen de úlcera péptica, mientras que únicamente se desencadena gastritis. Tenemos los factores, los AINES, la úlcera péptica, el fumar son factores, también podría ser el estrés o el alcohol, ¿no? Entre otros. La prevalencia es del 5 al 10% de la población. En úlcera duodenal es mayor que la úlcera gástrica. En úlcera duodenal es mayor en hombres que en mujeres. En úlcera gástrica es mayor en mujeres. El pico de incidencia está entre 55 a 65 años. La úlcera duodenal mientras da 35 a 55 años. En úlcera gástrica es de 40 a 65 años. El aumento de la úlcera gástrica parece ir en aumento como consecuencia de la utilización generalizada de los AINES, la aspirina a dosis baja. Fisiología de los mecanismos citoprotectores. Los mecanismos de defensa de cicatrización, la clasificación, cómo se defiende el organismo. Vemos en el cuadro cómo la mucosa gastroduodenal posee una serie de mecanismos defensivos que contribuyen al mantenimiento e integridad de la mucosa frente a la agresión del ácido clorhídrico y la pepsina. Por diferentes mecanismos fisiológicos que están representados por la primera línea de defensa, que viene a ser el moco de las células epiteliales del estómago. Están unidas entre sí por uniones estrechas que evitan la penetración del ácido de la aspirina, que no está ionizada y es liposoluble. Se difunde con rapidez, por lo que aumenta la permeabilidad de la mucosa, dañando las células epiteliales. Por la secreción de bicarbonato, la secreción del ácido clorhídrico de las células parietales del estómago se acompaña por secreción de iones de bicarbonato. Por cada ion de hidrógeno que se secreta, se produce un ion de bicarbonato, de modo que mientras la producción de bicarbonato sea igual a la del hidrógeno, no se produce daño en la mucosa. La segunda línea de defensa viene a ser la barrera apical, y la tercera línea de defensa, el flujo sanguíneo. Los cambios en el flujo sanguíneo gástrico tienden a disminuir la producción de bicarbonato, y esto ocurre en especial en situaciones en las cuales la disminución del flujo sanguíneo se acompaña por acidosis. La aspirina y los AINES, como la indometacina y el ibuprofeno, también alteran la secreción del bicarbonato. Su fisiopatología. El concepto más admitido para explicar la fisiopatología de la úlcera péptica es que esta es consecuencia del desequilibrio entre los factores agresivos y los factores defensivos que regulan la función de la mucosa gástrica. Entre los primeros está la hipersecreción del ácido, la gastrina y el pepsinógeno. Han sido considerados clásicamente como los trastornos fisiopatológicos fundamentales de los pacientes de úlcera duodenal. La importancia de la secreción ácida y de la actividad péptica del jugo gástrico en la patogenia de úlcera péptica es evidente, porque en su ausencia del ácido no existiría úlcera. Esto significa que los iones factores agresivos comienzan a predominar sobre los factores defensivos, o simplemente estos factores agresivos están en constantes y los factores defensivos se derrumban. O sea, todo el sistema de citoprotección se cae. Y ahí está el problema, porque puede ser que los factores defensivos caen y los defensivos están activos.
Cuadro clínico. Los síntomas más frecuentes de la úlcera péptica es el dolor abdominal, el dolor típico de localizar en el epigástrico, y suele describirse como ardor, dolor corrosivo o sensación de hambre dolorosa. El dolor suele presentarse a un ritmo de horario relacionado con la ingesta alimentaria. Raras veces aparece antes del desayuno, sino que suele hacerlo 1 o 3 horas después de las comidas. Por lo general cede con la ingesta de alimentos. El 50% de pacientes refiere un dolor nocturno. En la mayoría de los casos, la úlcera péptica tiene un curso crónico recividante, con brotes sintomáticos de varias semanas, seguidos de remisiones espontáneas con periodos libres de síntomas de meses o años. La anorexia, el pérdida de peso no son infrecuentes. Las náuseas, los vómitos pueden presentarse. Aún en ausencia de estenosis pilórica, a menudo los pacientes refieren otros síntomas como dispépticos como los eruptos, distensión abdominal, intolerancia a grasas, pirosis. Diagnóstico. El estudio endoscópico más preciso. Localización del... el estudio endoscópico va a ser más preciso porque va a localizar la úlcera, su tamaño, su morfología, su profundidad, las características de los bordes del fondo del cráter, así como la existencia de lesiones asociadas. Va a localizar también las hemorragias. El diagnóstico endoscópico, la gastroduodenoscopía, permite el acceso directo al esófago y al estómago, y la primera porción del intestino delgado, lo que hace posible la visualización de la luz. Estas estructuras la realización de biopsias o la aplicación de medidas terapéuticas basadas en criterios de Forget. También otros métodos, tenemos los métodos invasivos y los no invasivos. Entre los invasivos tenemos el test rápido de ureasia y el estudio histopatológico. Y los métodos no invasivos tenemos el test de aliento y la detección de antígenos del Helicobacter pylori en heces. Aquí vamos a ver la imagen de la úlcera gastroduodenal con bordes ulcerosos, pliegues anormales, carácter necrótico y rotura de pliegues. Y en la segunda imagen vamos a ver la úlcera duodenal, una benigna y maligna. En la benigna tenemos bordes lisos, regulares y redondeados, base de úlcera plana, lisa y fondo limpio. Tratamiento. Los objetivos del tratamiento son, primero, desaparición del dolor, cicatrización de la úlcera, erradicación del Helicobacter pylori y la eliminación y control de las causas. Esto va a ser dado por fármacos antisecretores de ácido, protectores de la mucosa, fármacos que favorecen la cicatrización mediante la erradicación del Helicobacter pylori. También vamos a administrar antagonistas de receptores H2. Por ejemplo, tenemos la ranitidina de 300, la famotidina de 40, la cimetidina. Estos se van a dar al paciente al acostarse de 6 a 8 semanas. Los antisecretores del ácido tenemos la bomba de protones, el omeprazol de 20 y de 40, esomeprazol de 40 miligramos, rameprazol de 20 miligramos, lansoprazol de 30 miligramos, pantoprazol de 30 miligramos. También vamos a necesitar protectores de la mucosa como el bismuto. Esto tiene una acción bacteriana directa contra el Helicobacter pylori. Y también los antiácidos que estimulan la cicatrización de los protectores de la mucosa. No se utiliza como tratamiento de primera línea. En el tratamiento triple estándar tenemos inhibidor de la bomba de protones, va a ser vía oral 2 veces al día, la claritromicina 500 miligramos 2 veces al día, amoxicilina 1 gramo 2 veces al día. En el tratamiento
cuádruple seriado, tenemos inhibidor de la bomba de protones 2 veces al día, amoxicilina 2 veces al día, la claritromicina o puede ser metronidazol también 2 veces al día. Complicaciones. En las complicaciones tenemos hemorragias del tubo digestivo. Esta es una complicación más frecuente en la úlcera péptica. Se produce casi de 15% de pacientes y con mayor frecuencia en individuos de más de 60 años. La tasa de mortalidad es de 5 a 10%. La incidencia más elevada en los pacientes de edad avanzada tal vez se deba a que este grupo de edad el empleo de AINES es más frecuente. Hasta el 20% de pacientes con hemorragia relacionada con la úlcera sin presentar ningún signo de síntoma de alarma previa. La perforación. La segunda complicación más frecuente relacionada con la úlcera es la perforación, que se describe del 6 al 7% en pacientes con úlcera péptica. Al igual que en el caso de la hemorragia, su incidencia en las personas de edad avanzada parece ser más elevada a causa del aumento del empleo de AINES. La penetración es la forma de perforación más frecuente. La tercera es la obstrucción. La obstrucción del orificio de salida gástrico es la complicación menos frecuente relacionada con la úlcera y ocurre del 1 al 2% en pacientes. Un individuo puede presentar una obstrucción relativa originada por la inflamación y el edema provocado por una úlcera situada en la región peripilórica. Este proceso con frecuencia se resuelve cuando la úlcera se cicatriza. Recomendaciones. La dieta debe ser equilibrada en un horario fijo. Usar antiinflamatorios no esteroideos y aspirinas con seguimiento médico. Evitar el consumo del alcohol y tabaco. Y si presenta alguno de los síntomas mencionados, consultar con su médico. Gracias.